tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocido. Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Quiero hacer este video luego de ver este corto que les acabo de compartir, ¿ok? Lo quiero hacer porque yo siempre he dicho esto en mi canal y siempre saltan algunas personas bastante alarmadas, algunas me critican, otros me dejan de seguir, cuando me dicen no mezcles la política con la fe, ¿ok? Y yo creo que las personas que dicen eso no saben nada de la fe cristiana. Por supuesto que como cristianos debemos defender la iglesia, debemos defender el evangelio de Jesús. Entonces no podemos estar callados. Entonces yo siempre digo, ¿cómo es posible que hay personas que se dicen que son católicas, que son cristianas, ¿ok? Y apoyan a estos personajes con estas ideologías? Acabamos de ver en el video cómo Irene Montero, ¿ok?, la ministra de la Igualdad, habla o promueve que los niños pueden tener relaciones con adultos siempre y cuando sea de su consentimiento. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo un niño puede tener consentimiento sobre una relación sexual? ¿Cómo puede ser si los niños están pendientes de jugar, de aprender, de estudiar? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Obviamente un adulto puede coaccionar a cualquier niño, puede engañar a cualquier niño. Entonces, ¿cómo este personaje, para no decir otra cosa, se atreve a promover esta abominación de niños con adultos? Ahora, ¿por qué hago este video? Porque vemos al flamante presidente de este país, Gustavo Petro, ¿ok? Lo vemos abrazado con esta mujer, o sea, fue invitada de honor a Colombia, Irene Montero, ¿ok? Gustavo Petro, emocionado, inclusive, acá les comparto sus tweets donde dice: se burlaron de mí cuando yo quería hacer aquí en Colombia un ministerio de igualdad. Y la pone a ella como ejemplo. Gustavo Petro está colocando como ejemplo a esta señora promotora de estos actos horribles entre niños y adultos. Esas son las personas que Gustavo Petro promociona o quiere emular. Esas son las personas que promocionan en sus redes sociales, que la ven millones de jóvenes y de personas. Entonces, no me cabe en mi cabeza cómo hay personas que todavía, viendo todo este tipo de acciones, apoyan a Gustavo Petro o a Irene Montero o a personas de estas ideologías y se digan que son cristianas y vayan a comulgar el domingo sin ningún tipo de remordimiento. Porque ¿saben qué? Yo hice este video en un corto para TikTok, compartí la foto, compartí mi opinión y salieron los mismos de siempre, petristas. Estás ardido, Uribe, Duque, lo que pasó hace no sé cuántos años. Señores, están viviendo en una secta entonces. Eso yo le escribí a muchas de esas personas. Eso no es un partido político. Eso no es seguir los ideales de un político. Eso es formar parte de una secta. Porque vamos a poner el ejemplo, que no entiendo por qué, si eres católico, si eres verdaderamente cristiano, y apoyes estas ideologías de Petro, o de Chávez, o de Maduro, o de Daniel Ortega, de AMLO y de todos estos socialistas, vamos a suponer que tú los apoyes. Ok, chévere. Pero si tú no cuestionas absolutamente nada, porque pones por encima a esa persona o a ese partido, independientemente de lo que hagan, tú no sigues a un político. Tú estás en una secta. Porque una persona coherente, que vamos a suponer que le compró a Petro o a cualquiera de estos políticos el tema de la economía, ¿ok? O el tema de la igualdad, o sea, porque todos llegan con este tema de igualdad, de los pobres, que hay que ser iguales y los únicos que permanecen iguales son los mismos pobres y ellos se transforman en multimillonarios. Eso ya lo hemos visto en la historia. Pero vamos a suponer que tú le creas ese cuento de la igualdad y del socialismo y de todo este tipo de cosas. Ok,
Pero si tú miras que estas personas empiezan a retirar crucifijos, oratorios, símbolos religiosos de los congresos o de las oficinas públicas, cuando tú miras que estos individuos comienzan a apoyar leyes sobre el aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario, cuando tú miras que estas personas como Gustavo Petro aplaude y promueve en sus redes sociales a una ministra que promueve la pedofilia, ¿ok? Y tú eso no lo vas a cuestionar porque es tu máximo líder, entonces tú estás en una secta. Y yo hago estos videos porque hay gente que me han escrito cuánto te están pagando. Jesucristo, esa es la frase más copiada y trillada de estas personas cuando alguien les dice las verdades. ¿Cuánto te están pagando? No. Pues no me están pagando absolutamente nada. Si hay algún promotón que me quiera pagar, pues sí, chévere. Lo utilizamos acá para la evangelización. Pero no me pagan absolutamente nada. Lo digo desde mi corazón para despertar algunas conciencias. Porque cuando alguien está tan adoctrinado, es difícil despertar. Pero hay gente que sí despierta. Mi papá, por ejemplo, yo lo digo, mi papá fue chavista, mi papá votó por Chávez. Y después de tantos años, y después de ver el desastre que dejó Chávez, y después ver la destrucción que hizo Chávez, y después de ver que su propia familia se tuvo que ir de Venezuela y lo dejaron solo, ahí se dio cuenta lo que fue Hugo Chávez y se arrepintió. Y así millones de venezolanos. Entonces sí, hay gente que despierta, pero a veces despiertan demasiado tarde. Esperemos que con este tipo de videos o cualquiera que se atreva a decir las verdades, la gente empieza a despertar. Si tú eres cristiano, si tú crees en el Evangelio, si tú crees en Jesús, si tú vas a comulgar los domingos, hazte esta pregunta: ¿soy coherente con mi fe? Y alguien me decía, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y yo decía, ¿acaso tú eres un santo? Y yo le decía, pero es que ¿qué tiene que ver ese versículo con lo que yo estoy hablando, señora? Por supuesto que yo no soy ningún santo. ¿Ok? Y soy el primero que voy a dejar la piedra en el suelo porque soy un pecador. Demasiado, considero yo. Dios en su infinita misericordia me tiene acá. Ahora otra cosa. Yo busco cambiar. Yo busco ser coherente con Jesús. Cuando caigo en las tentaciones, cuando peco, me siento mal porque le estoy fallando a Jesús. ¿Ok? Y cada vez le digo, Señor, perdóname, me quiero parecer más a ti. Yo busco cambiar de corazón, día a día. ¿Ok? Entonces no me vengan con ese cuento de esas personas que no, el que lance la primera piedra. Ellos saben lo que están haciendo. Y ellos no buscan cambiar. Porque salen de la Eucaristía. Por ejemplo, hace poco Gustavo Petro comulgando y al otro día siguen promulgando ese tipo de leyes. Entonces no buscan cambiar. Todo es un show, todo es una apariencia. Entonces te dejo esta reflexión a ver si pues, en algún momento entiendes lo que yo quiero decir. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao.